Bueno, buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Gloria a Dios por los que estamos aquí. Y bueno, vamos a dar comienzo a este estudio bíblico, lo que estamos viendo, estudio bíblico básicos con respecto al discipulado. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es el Espíritu Santo, pero también dentro de lo que es quién es el Espíritu Santo para nosotros, pero también un poco acerca de cómo Él nos ayuda, cómo nos está ayudando más que nada, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 13. Creo que aquí el apóstol Pablo nos especifica un poco acerca de la obra del Espíritu Santo, el sello con el Espíritu Santo, y dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Sí lo tienen? Las bendiciones espirituales en Cristo. Vemos que dice que en Él, dice el versículo 13, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Número 1, escuchamos la palabra de verdad, lo que es la palabra del Evangelio, escuchamos esta palabra, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que es las arras, que lo bendiga, hermano, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, ¿quién es el Espíritu Santo o la persona del Espíritu Santo? Pero también la parte que no podemos dejar, ¿cómo podemos decirle? Olvidada, es que cómo es que nos ayuda. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta tarde, a tratar de comprender un poco con respecto al discipulado básico, la persona del Espíritu Santo. Todos hablamos del Padre, hablamos del Hijo, pero el Espíritu Santo es una parte importante o un personaje o persona importante dentro de lo que es la Trinidad. Así, antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración y ponernos en las manos de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por un día más, Señor, de vida que tú nos has dado, Señor, y poder disfrutar de las maravillas, Señor, que tú nos has provisto el día de hoy, Señor. El día de mañana, sin ningún afán, Señor, nos pondremos en tus manos, Señor, conforme tu gracia y tu voluntad. Padre, guíanos en esta tarde para poder exponer tu palabra, exponer, Señor, lo que es la persona del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Rogamos, Señor, de tu gracia, sobre todo tu gracia y tu misericordia, para poder exponerlo, Señor, sabiendo que primero somos expuestos nosotros, los que presidimos, Señor, y podemos exponer este mensaje, este tema, esta palabra, para la edificación del cuerpo, tu cuerpo, Señor, el cuerpo tuyo, sabiendo que tú eres la cabeza, el que recibe toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo, puede pasar, hermana, puede pasar. El Espíritu Santo, este es un dato que tenemos que entender, que debemos de poder asimilar en nuestra conversión. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Amén. ¿Estamos todos de acuerdo? El Espíritu Santo es Dios. Ahorita vamos a ver. ¿Por qué? Porque lo mencionan, es que como seres humanos tendemos a ser número 1, número 2, número 3. Y conforme vamos haciendo número 1, número 2, número 3, estamos haciendo una diferencia en cuanto al lugar, ¿no? Pero bueno, hablándolo de esta manera, se le menciona como la tercera persona de la Trinidad. Lo hemos escuchado así, ¿no? Bueno, que está compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, todos los que hemos nacido de nuevo, debemos de entender esto, que mora en el creyente. Amén. Eso lo entendemos, lo sabemos y lo creemos por fe. Eso es la fe, ¿no? Y lo capacita, no solamente mora en el creyente, no solamente tú vienes, crees, confiesas y te decidiste, porque primero es creer, ¿no? O sea, creer, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y nos confronta y creemos lo que somos, pero después, al creer lo que somos, ¿qué somos? Bueno, somos pecadores, la palabra nos lo dice, estamos destituidos de la gloria de Dios y por causa de la fe que creemos, bueno, nos arrepentimos, viene el arrepentimiento trabajando y nos decidimos y tomamos la decisión de seguir a Jesús, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, el Espíritu Santo mora en el creyente. ¿Cuántos sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros? Amén. Bueno, lo creemos y esto no es por nosotros, esto es por fe, ¿vale? O sea, es la fe. Eso es como que, ¿cómo nos podemos tomar esto
o cómo podemos creérnosla de un Dios tan grande, un Dios santo, un Dios justo, verdadero, misericordioso, amoroso, puede morar en algo imperfecto, que somos nosotros, ¿no? O nos creemos perfectos, ¿verdad que no? No, o sea, en algo que estaba destinado para otra cosa. Bueno, esa es la gracia de Dios, ¿no? Entonces, no solamente mora en el creyente, hermanos. Cuando ya hemos sido salvos, cuando hemos nacido de nuevo, no solamente viene y mora en ti, Él nos capacita. Amén. Ok, nos capacita ¿para qué? Para hablar lenguas, para sanidades y milagros. Bueno, esos son manifestaciones y acuérdense que son dones. Pero por dones, Dios ve más el carácter y los frutos es carácter que un don. ¿Me explico? O sea, no me malentienda de que hay que minimizar los dones. No, Pablo dijo, además incita a la iglesia, si alguien anhela hablar en lenguas o el don de profecía o el don de sanidad, es bueno anhelarlos, pero acuérdense que Pablo sobre todas las cosas a la iglesia de Corintio los exhortó acerca del amor. El amor refleja carácter, una decisión de amar. ¿Me explico? Entonces en esa parte el Espíritu Santo nos capacita para hacer en este mundo la obra que el Padre le ha encomendado. En el libro de Efesios que leímos ahorita en el capítulo 1, leemos que este Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, es ese sello que te identifica a ti y a mí que somos hijos de Dios. Casi nada, ¿verdad? Es como nosotros, como nuestros hijos, ¿no? Hay algo que te identifica como hijo. Es más, nos hemos dado cuenta, bueno, a lo mejor yo no sé si ustedes, ¿no? Pero tenemos conocidos con respecto a esto que tienen hijos que son adoptados, pero cómo caminan igual, cómo tienen rasgos, no sé, es algo que tú dices, bueno, nosotros hemos sido adoptados, ¿no? Y el Padre a través del Espíritu Santo nos va a asemejar más al Hijo, que es a Cristo, ¿no? Pero no solamente nos identifica como hijos de Dios, sino que es la garantía de que recibiremos la herencia de la vida eterna con el Señor, allá en el cielo, ¿no? Por lo tanto, el Espíritu Santo, hermano, está en cada uno de los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Y decimos amén, ¿no? Eso es lo que hemos recibido. Pero no solamente nos deja ahí, Él, como yo le dije, nos va a capacitar, nos va a preparar para ser testigos del Padre por todo el mundo y nos confirmará que somos hijos de Dios. Amén. O sea, donde quiera que vayamos, es el Espíritu Santo el que dará testimonio del Padre hacia nosotros, pero nosotros por reacción a la acción que está en nosotros, el Espíritu Santo, vamos a demostrar que Él vive en nosotros. Entonces el Espíritu Santo te ayuda a ti y a mí a andar siempre en su voluntad, aunque a veces no la deseemos hacer, aunque a veces muchos de nosotros queremos ignorar la voluntad, o sea, a veces nos sentimos mal. Al menos en mi caso yo le digo, en esta semana he estado pasando un poquito un asunto personal donde tengo que escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, la voz de su palabra, donde nos incomoda en algo. Estoy hablando en algo laboral, en lo que estas 2-3 semanas me ha incomodado en lo laboral y todo, y digo, y a veces queremos hacer caso omiso, pero sigue el Espíritu Santo, sigue el Espíritu Santo, sigue el Espíritu Santo, pero también aparte de eso, de que Él nos lleva a querer hacer la voluntad de Dios, nos infunde esperanza y aliento, a pesar de que, o sea, no decaigas, ten esperanza, ten ánimo, y también al darle la certeza de que estaremos con el Señor por toda una eternidad, a pesar de nuestros errores, fallas, o nuestra condición en cuanto a veces hay desánimo, o a veces hay alegría, todo esto, sabemos que le pertenecemos. Él es las arras de ese sello, ¿no? De garantía. Hay personas que piensan que el Espíritu Santo hoy en día lo catalogan como una energía positiva. ¿Qué piensan ustedes? Simplemente una energía, una chispa que se mueve y vino el Espíritu Santo y se fue. Bueno, esos eran en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero en realidad, si usted lo pone a ver, va mucho más allá que eso. El Espíritu Santo va mucho más allá que una energía positiva. El Espíritu Santo, como dijimos al principio, es Dios mismo. Es la presencia de Dios. Ahora, un ser tan santo, puro, morando en nosotros, dice uno, eso es gracia. Eso es amor y compasión y misericordia, ¿no? Es su poder en acción en nosotros. Cuando el Espíritu Santo se mueve, hermano, déjeme decirle hecho, cuando el Espíritu Santo se mueve, no podemos ignorar
que debe de haber un cambio en nuestra vida. Ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros. No nos hace estar quietos. Ahora, no me malinterprete que el estar activos es seña de... No, porque a veces muchos tenemos este tipo, ¿no? De ser inquietos, ¿no? Que para allá y para acá. Eso no es muestra de que sea el Espíritu Santo en nosotros, sino simplemente somos personas inquietas. No podemos estar tranquilos porque también el Espíritu Santo es pasivo, ¿no? O sea, nos lleva a momentos donde, hey, tranquilo, espérate, llévatela tranquila en esto. Pero el Espíritu Santo se mueve, ¿o no? Se mueve y cambian las cosas. Es más, cuando leemos en la Biblia Génesis 1, ¿qué decía? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y claro, hay un texto anterior, el versículo 1 habla acerca de que y la tierra, Dios creó los cielos y la tierra, y de repente viene bueno, ¿por qué? ¿Dios es un Dios de desorden o de orden? Bueno, muchos comentaristas y todo dicen que pasó algo entre en medio de miles y millones de años y todo, y bueno, independientemente, pero sabemos que Dios es un Dios de orden, amén. Entonces, lo que haya pasado y todo, que hay comentarios, que hay teorías de que hay esto y que esto, bueno, sabemos que el Espíritu Santo estaba en medio de la creación, y cuando se mueve, todo cambia. Su presencia, hermanos, la presencia del Espíritu Santo no solamente es un show, porque si podemos ver, hermanos, cuando el día del Pentecostés no fue un show, fue un propósito de Dios para que el mensaje del Evangelio llegara a otros lugares. ¿Sí ve? O sea, sí, los tacharon como que estos están borrachos, ¿no? Pero no fue un show, sino fue algo que el Espíritu Santo, Dios Padre, el Hijo, bueno, Jesús lo había prometido, ¿no? La presencia del Espíritu Santo transformó las mismas personas. O sea, no podemos ver una persona que tenga 10 años y dice, no, yo he sentido la presencia del Espíritu Santo, he hablado en lenguas y todo, y de repente lo ves afuera hablando otras lenguas. ¿Me entiendes? ¿Me explico? O sea, otras lenguas que dices, caray, pues si de esa lengua, no puede de una lengua salir agua salada, o de un río, o de agua salada y agua dulce, o sea, ¿cómo, no? Acá adentro hablando lenguas angelicales y todo, pero allá ofendiendo a todos en el trabajo, con malas palabras. Y eso nada más es algo leve, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Quién fue el que habló allí? Entonces, cuando vemos esto, sabemos que cuando el Espíritu Santo se mueve en nosotros o está en nosotros, todo tiene que cambiar. Su presencia transforma personas, pero también transforma situaciones, ¿o no? Transforma situaciones. En nuestro trabajo, el Espíritu Santo en nosotros nos da gracia para con los patrones, nos da gracia para con la gente, y cuando sabemos que estamos y el Espíritu Santo está en nosotros, cuando pedimos un favor en el trabajo, con la familia y todo, es el mismo Espíritu Santo el que obra, ¿no? Y a veces nos dice no, a veces nos dice espérate. Nada más que el problema es que a veces nosotros la tendencia es, no, es que yo lo quiero ya, que me responda rápido. Y a veces en medio de ese proceso o situación, pues también el Espíritu Santo, Dios Padre y su Hijo amado Jesús están obrando con nuestro carácter, ¿no? Porque dentro del carácter viene esa parte, el fruto, paciencia. ¿Y a cuánto nos encanta la paciencia? No, casi no. El Espíritu Santo, según la Biblia, es una persona. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es una persona. El Espíritu Santo, como le digo, lo catalogamos, o se dice que es la tercera persona de la Trinidad, siendo una persona divina. ¿Sabemos eso? Es una persona divina. O sea, cuando yo digo esto, hermano, divina, es lo que tenemos dentro. Lo podemos asimilar un poco, es divina. Así como hablamos de Jesús, que Jesús era su deidad, era santo, puro, divino. Bueno, el Espíritu Santo es al mismo rango que Jesús. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo nos ha hablado? A través de la palabra, o a través en nuestro ser, porque Él mora en nosotros. No, a veces no vamos a oír una voz audible, pero puede ser hablando a nuestra conciencia, y nuestra conciencia, eso no está bien. Tú sabes que tienes que acomodar esta parte en tu vida, tienes que acomodar esta parte, esta área y todo, y a veces nos hacemos el loco, decir, es el diablillo que tengo acá, ¿no? O el angelito que tengo acá. No, Él habla, pero también Él oye. El Espíritu Santo oye. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo a veces hemos sentido el amor de Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso Jesucristo les enviaré un consolador, dijo, ¿no?
un consolador, que es una persona, o sea, viva. El Espíritu Santo ve. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo intercede, convence, nos guía, pero también nos ayuda. Amén. Además de esas características personales, la Biblia dice que el Espíritu Santo, como lo dije ahorita, habla. En Hebreos capítulo 3, versículo 7, si vemos esta parte del Espíritu Santo, por eso como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz. Es un texto que en Hebreos lo habla. Por eso como dice el Espíritu Santo. ¿Quién dice? El Espíritu Santo. Si oyen hoy su voz. Cuando la Biblia nos enseña que toda la palabra es inspirada por Dios, ahí estaba el Espíritu Santo. Ahí estaba el Hijo. O sea que de las cosas que el Espíritu Santo, de las cosas que Jesús oye hablar al Padre, eso nos la va a comunicar a nosotros. Y para eso tenemos la palabra, ¿no? Para eso oramos. Nada más que a veces, hermano, cuando oramos queremos que nos responda de un día para otro o en ese mismo momento. Mira, hermano, he visto, he oído y he escuchado testimonios que a veces Dios responde antes del chasquido. Pero a veces Dios responde 25 años después, como Abraham. ¿Verdad? O sea, esa es la confianza, esa es la fe que debemos de tener en Dios. Por eso, como dice, pero también el Espíritu Santo, así como habla, como es una persona, Él lo podemos entristecer. Él se entristece. No es que te abandona, sino que se entristece. Como dice Efesios, tengo dos textos, si me pueden ayudar. Efesios 4:30 y Isaías 63:10. ¿Quién me puede leer el primero? Efesios 4:30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Ahora, viene una palabra que en Efesios se mencionó en el 1, versículo 12 y 13, el sello de garantía, las arras de la promesa, pero es que fuimos sellados para el día de la redención. O sea que eso, el sello es una marca de propiedad. ¿Ok? Es una marca de propiedad que ya no le pertenecemos al mundo, ni al chanclas, ¿no? Sino le pertenecemos a Dios. Ahora, el asunto es que, ¿lo crees? ¿Lo creemos? Aunque a veces las cosas no vayan bien, aunque a veces el justo pueda caer 1, 2 veces, pero ese justo sabe en sí mismo de que su abogado es nuestro Señor Jesucristo. Justo, un fiel abogado tenemos delante del Padre y el Espíritu Santo nos ayuda. El problema, hermano, es que a veces el querernos quedar ahí, pues ya, pues pasamos este problema y todo, y no, pues ya no hay esperanza para mí. Bueno, si somos hijos de Dios, hay alguien, hermano, que nos va a estar incomodando en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro carácter, y ese es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso no lo menospreciemos de ninguna manera. Cuando te levanta de noche, cuando tienes esos momentos de que, ay, me salvé por un poquitito, por un pelito de rana, de chocar y todo, y tú no dices, ¿y qué si Dios está tratando con tu vida? Es como alguien puso en Facebook, que nunca se nos olvide el milagro de tener un plato de comida todavía en nuestra casa. Hay muchos que no lo tienen y no lo agradecemos, ¿no? Se nos olvida agradecerle a Dios de, Señor, gracias por este plato de comida. ¿Y sabe quién nos lleva a hacer eso? El Espíritu Santo nos trae a la memoria todo eso. Damos gracias a Dios por la persona del Espíritu Santo que Jesús nos la otorgó para que estuviera con nosotros. Isaías 63:10. Bueno, en versión Biblia libre, pero ellos se rebelaron contra él y causaron dolor a su Espíritu Santo, por lo que para ellos se convirtió en un enemigo y luchó contra él. Cuando vemos eso, el entristecerlo, hermano, vemos de que a veces puede traer un dolor a Dios de que Él nos estuvo hablando, nos estuvo advirtiendo. A veces Dios no quiere que pasemos por ciertas cosas. Pero déjeme decirle, antes de que venga cualquier situación, Dios nos lo va a advertir.
Y ese es el Espíritu Santo, el que nos libra, el que nos advierte, el que alguien viene a tu casa y platica contigo, oye, mira esto y esto y esto. Y a veces, sí, está bien, no, pues gracias. Y tú dices, eso no era para mí. Y después, o sea, viene una advertencia. Dios siempre nos trae, pero también vienen bendiciones de Dios en ese aspecto. El Espíritu Santo, así como decimos que es una persona y dijimos es divino, significa que el Espíritu Santo, ya dijimos, es Dios, tal como lo son Dios Padre y Dios Hijo. Tiene la misma esencia, ¿ok? Son de la misma esencia. ¿Cómo está eso? ¿Por qué tienen la misma esencia? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Algo que se le venga rápido así? ¿Cómo es que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo tienen esa misma esencia? ¿El Espíritu Santo también es qué? Es Dios, pero si también es eterno o no. Sí. Ok, la esencia de la eternidad, la esencia de la omnisciencia. ¿Me explico o me los perdí? ¿No? ¿Está bien? Ok. O sea, Dios Padre es eterno. ¿Se acuerda cuando vimos en lo que es nuestra declaración de fe? O sea, de quién es Dios y todo esto, vimos un poquito de esto, que creemos en el Hijo, creemos en el Padre y creemos en el Espíritu Santo. Bueno, Dios es eterno, el Espíritu Santo también es eterno, es omnisciente, el Espíritu Santo también es omnipotente y el Espíritu Santo es omnipresente. ¿Sale? O sea, porque a veces lo vemos de, esto es Dios. Y Jesús lo vemos en la humanidad de Jesús, porque cuando vino Jesús, Jesús no era, ¿cómo le puedo decir? En la naturaleza terrenal, física, Jesús no era omnipresente, ¿o sí? No, tenía la limitación de la humanidad. Por eso es que creemos que Jesús vino en carne, hermanos. ¿Sale? Jesús tuvo hambre, amén. Jesús tuvo sed. Jesús fue tentado, ¿sale? Pero siguió siendo, sí, gracias, hermano, siguió siendo Dios. ¿Sale? Entonces, no hay distinción entre los atributos de ellos, lógicamente. Solo difieren en la forma en que se relacionan entre ellos en ciertos momentos y con la creación. En la Biblia el Espíritu Santo es Dios, ciertamente también. Lo que sucedió, una de las partes cuando lo estoy diciendo en cuanto a la omnipresencia, en la omnisciencia, ¿por qué no se mencionó? ¿Por qué Pedro no mencionó a Dios o a Jesús? ¿Y por qué dijo Pedro? ¿Por qué le has mentido al Espíritu Santo a Ananías y Zafira? ¿Sí lo pueden ver ahí? Porque se le da una importancia, se le da la importancia que le debemos de dar, que hoy en día se maximiza mucho y se olvidan otras cosas, o se minimiza lo que es el Espíritu Santo, pero vemos de que lo que sucedió con Ananías y Zafira, si ustedes van a Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4, proporciona una evidencia muy clara, hermanos, de lo que es la divinidad del Espíritu Santo, la omnisciencia del Espíritu Santo. Si tú te pones a ver, si estos tipos para mí, yo lo veo esto de Ananías y Zafira como una disciplina dentro de la iglesia. ¿Está conmigo? Disciplina dentro de la iglesia. Ay, no, pues qué severo es Dios, ¿no? Qué severo es el Espíritu Santo. Ananías y Zafira habían escuchado del Espíritu Santo, habían escuchado de la palabra, habían escuchado y todo por hacer una promesa. Y ellos en su corazón, miren hasta dónde llegó, porque dice que dentro de la iglesia hubo temor. Si hubiera sido para algo externo, pues era con los gentiles y paganos, ¿no? Pero fue ¿dónde? Dentro de la iglesia. Ahorita dijeran muchos que Dios reprenda, ese Dios no queremos, pero ahorita mentimos a más no poder y la gracia y misericordia de Dios se mantiene, porque no caemos fulminados en un segundo, hermano. Y Dios, en su amor infinito, nos tolera muchas cosas, ¿o no? O sea, hablándolo derecho, ¿no? Podemos mentir, en el altar podemos hacer un montón de cosas, podemos estar tocando, podemos estar administrando y todo, y a veces Dios dice, o sea, su gracia y su misericordia con nosotros. Ellos, Ananías y Zafira, ustedes saben la historia. Bueno, vamos, alguien que me ayude a leer Hechos 5, 3 y 4, por favor. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía?
y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ahí vemos todos lo que pasó, ¿no? Ellos mintieron al Espíritu Santo, ¿dónde? Ahí lo dijo el hermano, en su corazón. Es el lugar donde ni Pedro, ni Pablo, ni el pastor más ungido puede ver, sino el Espíritu Santo. Amén. Y cuando vemos, por consiguiente, ellos mienten a Dios y bueno, se desata un juicio. Y cuando vemos esto también dentro del Espíritu Santo es como creador. ¿Creador cómo? Junto a Dios Padre, Él estuvo y obró durante la creación del mundo. Ahí lo vimos, Génesis 1 y 2, ¿no? Él estaba sobre la faz de las aguas, en la tierra, o sea, se movía, ya se movía el Espíritu Santo. Él es intercesor. Y vaya que intercede por nosotros, ¿no? Cuando vemos en Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27, el Espíritu Santo habla en Romanos que intercede con gemidos indecibles para que todos los creyentes vivan conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo ve? O sea, ese es nuestro intercesor. Hay cosas, hermanos, que nuestro lenguaje natural, terrenal, latino, no vamos a alcanzar a expresar, aunque le mixtiemos Spanglish y luego aprendamos coreano, chino y todo. No, con todas las lenguas no va a haber alguien como el idioma o lo que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles por nosotros, ¿no? Nos ayuda a presentarnos también delante de Dios cada día. Romanos 8:26, bueno, dice ese pasaje, ¿no? ¿Quién lo tiene? Si quiere leerlo, porfa. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Es lindo ese pasaje, ¿no? O sea, los corazones. ¿Sabe que a veces lo que tenemos que hacer es pesar nuestros corazones? Sabemos también que el Espíritu Santo es soberano y es más que una fuerza o poder. Eso lo tenemos que entender. El Espíritu Santo no es solo una fuerza o expresión del poder de Dios, sino que es un ser divino, es una persona poderosa, es una persona soberana que actúa en conformidad con el Padre y el Hijo, no a nuestras expensas o a nuestras órdenes. Te ordeno. Hoy en día se pone, aquí hay una línea, y si la pasas y que no sé qué, y yo tengo el poder para decir y que todo, y empieza todo un show, ¿no? Cuando el Espíritu Santo está en conformidad, en conforme comunión con Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. El problema es que a veces podemos sacar textos fuera de contexto, dentro de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sabemos eso, pero sabemos que todo, aun cuando nuestras oraciones más pequeñas, si están alineadas a la voluntad de Dios, Dios obra, hermano. Amén. Dios obra, pero cuando no están alineadas, el problema es que Dios te diga, espérate. Ese es el problema, que no queremos esperar. O cuando Dios te dice, no, y hoy en día, pues ¿qué pasa con el cristiano? No aceptamos un no por respuesta. Y empezamos a altercar con Dios. ¿Por qué no? Si tú sabes, Señor, mira esto, mira el otro, mira aquello, mira mi necesidad, mira la enfermedad de mi hijo, mi hija, mi esposo, es todo lo que tengo, es todo lo que hay. Y empezamos a altercar con Dios en lugar de rendirnos a su voluntad. Y créame que no lo digo porque uno está librado de todo eso. También hemos pasado, estamos pasando, y déjeme decirle, y lo que viene. Porque esto no se acaba hasta que estemos allá arriba, ¿no? Que estemos con Él. El Espíritu Santo es una persona poderosa, trabaja en conformidad junto con el Padre y con el Hijo conforme a su voluntad, operando, completando, llenando, dando vida a los que reciben la nueva vida en Cristo Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo. Redarguye de pecado, y la obra de la gracia es completa bajo el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También estuvo en el momento cuando habla acerca de inspirar la escritura de la Biblia, segunda de Pedro. Aquí hay dos textos. En una, inspira escritura también, segunda de Pedro 1, 20 y 21, y alguien que me ayude en Juan 16, 13, también nos ayuda a entenderla. Segunda de Pedro 1, 20, 21 y Juan 16, 13.
primero esto, bueno, segunda de Pedro 1, 20, 21. Ujú. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No, segunda de Pedro. Perdón. No, pero sí está bien. No, sí está bien. Es ese. ¿Segunda de Pedro? Sí, ese está bien. Los santos varones de Dios, los que Dios eligió, fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que no fue, por eso dice la Biblia, no es de interpretación privada, sino que el Espíritu Santo que está en nosotros nos va inspirando, pero algunos vas a ver que dice, oiga pastor, o oiga evangelista, oiga profeta, la Biblia dice esto, pues ahí dirá, pero mi interpretación es esta. Y ahí es donde se actúa como que, caray, puede haber abuso, puede haber manipulación de las escrituras, puede haber todo eso, y dice uno, sí, ahí inspiró Dios, pero se le está dando otro enfoque, ¿no? Y entonces sabemos que toda la Biblia está inspirada por Dios, ¿no? Pero vemos que también el Espíritu Santo, hablando por varones, por profetas, que Dios llamó, y vaya qué profetas, ¿no? Jeremías, Daniel, Isaías, Elías, Eliseo, o sea, y dice uno, pero tenemos que ver esto, ¿qué tipo de vida llevaban ellos? Un profeta en el Antiguo Testamento, hermanos, presentarse ante el rey y que no fuera una palabra profética, híjole, era difícil, ¿no? O sea, era también temer a su vida. ¿Se acuerdan cuando a David, que fue Natán a decirle lo de una borreguita, y un tremendo, se voló una y tenía varias, pero agarró la del... Entonces, todo eso era confrontar y era la guianza del Espíritu Santo. Pero también nos ayuda a entenderla. Ciertamente nos inspira, nos las da la Escritura, la Biblia, ahí está, pero nos ayuda a entenderla. Juan 16:13. ¿Quién lo tiene? Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Wow. Entonces, cuando Pedro habla que tenemos la palabra profética, ¿qué? Más segura. ¿Dónde debemos de correr, hermanos? A lo que ya está inspirado. Y sí, puede traer algo que el Señor nos revele. Ay, Señor, esto no lo había entendido. Y puede haber una palabra profética, sí, pero que no agreda la palabra de Dios. Que no contradiga, sino que se alinee a la palabra. Sin agredir, sino sin ni añadirle, porque la misma Biblia dice, aquel que le añada o le quite. Uy, no, o sea, imagínense. Ahora hay muchos que se atreven a añadirle, pero hasta fábulas, ¿no? O sea, tremendo, dice uno, ala. Pero cuando vienes a la palabra, dices, ok. Y cuando oyes a alguien profetizar, a mí me ha tocado oír personas, bueno, voy, leo, o hasta a veces con los mismos versículos van no acomodando, sino que los mismos versículos, cuando esta persona está profetizando, está dando una palabra del Señor, y todo, ¿cómo le puedo decir? Se hace como que compacta bien, embona, gracias hermano, conforme a lo que Dios está revelando a este hermano, pastor, o alguien que Dios lo utiliza en traer una palabra y todo, y tú dices, esto es, y hasta la palabra, lo mismo, ¿no? Edifica, la palabra edifica, la palabra redarguye, la palabra también nos da ese consuelo y esa esperanza para recibirla, ¿no? También el Espíritu Santo testifica acerca de Jesucristo, como divino, como Dios, en Juan 15:26, ahí mismo en Juan, denle una vuelta a la hoja para atrás, en el 15:26, Él testifica de nuestro Señor y amado Jesucristo, hermano. ¿Sabe por qué? Bueno, si lo puede leer. Él testifica. El Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Amén. Él dará testimonio de mí. ¿Sabe por qué? De una parte dará testimonio, porque del trabajo, uno de los propósitos del Espíritu Santo es hacernos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién lo conoce más que nosotros? Es el Espíritu Santo, y nos quiere llevar a eso. Nuestro carácter, nuestra forma, nuestras actitudes, Dios quiere ver a su Hijo reflejado en nosotros. Amén. El Espíritu Santo ama
y actúa como vínculo de amor. Bueno, aquí hay unos bastantes textos. En Romanos 5:5, alguien que me ayude. Ahora estamos dando más participación. 15:30, 5:5, Romanos 15:30 y Primera de Juan 4:13. Él también ama. O sea, no es alguien como que, ay, el Espíritu Santo, uy, camina con cuidado y todo. Uy, ay, no, él ama y actúa. Pero, 5:5. ajá. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Híjole, ese es un texto bien lindo. El amor fue derramado ¿en dónde, hermanos? En nuestros corazones. ¿Lo merecíamos? No. Y creo que si a veces nos pensamos y decimos, ¿lo merezco? No, pero no es por merecerlo, es por la gracia de Dios, por haber creído en su mensaje y el Espíritu Santo que mora en nosotros. 15:30. Romanos 15, versículo 30 y Primera de Juan 4:13. Romanos 15:30. Uh-huh. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Ese amor. ¿Cuál es, simplemente una pregunta, ¿ustedes recuerdan cuál es el primer fruto que habla Gálatas del Espíritu? Amor. ¿Por qué no empezó al revés, con el último? ¿O por qué no empezó con paciencia? Empieza con el amor. Y este amor es el amor ágape de Dios que fue derramado sobre nosotros. Ya no hay excusa. Si soy cristiano, algo de amor ágape se me debe de ver. Amén. O sea, algo. Y más si ya tengo un buen tiempo caminando en el Señor, algo de amor ágape, sacrificial. Ese es el amor. El amor ágape es, ¿se acuerdan que la palabra de Dios dice que Dios es amor, ¿cierto? Pero debe de haber Dios es amor, pero acuérdense que Dios sacrificó, hizo un sacrificio, o sea, de Él mismo se proveyó el sacrificio, Dios mismo se proveyó de su Cristo, y ese fue su amado Hijo, ¿no? Entonces es un amor sacrificial, de que a veces no queremos hacer las cosas, de que a veces andamos enfermos, andamos así, lo que sea, o en casa, o en la iglesia, o con los hermanos, a veces hay un amor sacrificial también, los unos por los otros, amén. Y eso de que, bueno, a veces, sí, a veces podemos hacer caras, ser gestudos y todo, a veces yo le digo, Señor, cambia mi cara, ¿no? O sea, así como hay filtros y como hay todo esto, hagan una cara que pueda demostrar tu amor también, ¿no? Primera de Juan 4:13. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Y Dios nos ha dado de su Espíritu, ahí volvemos a ver, ¿no? La divinidad del Espíritu Santo, la prueba de que Él vive en nosotros y nosotros en Él. Amén. Entonces, cuando vemos esto del Espíritu Santo, también es ese regalo de parte de Dios, eso que Él otorga, que nos da el Padre y el Hijo. Es la misma presencia de Dios entre su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo une a los cristianos con Dios. Gloria a Dios. Por eso es que un cristiano que no anhela estar en la iglesia, cuidado. No, yo acá estoy bien. No, yo soy de Cristo y todo. Pero no anhela estar congregado. Híjole, es donde el Espíritu, claro que esta parte llevarla a que, bueno, entonces aquí donde estoy en mi casa no está. No, sí está. Pero Dios estableció una iglesia donde congregarnos, ¿no? Por eso, si no, borre de su Biblia la parte del versículo que dice no dejen de congregarse como ¿cuántos? Muchos tienen por costumbre. Entonces, cuando vemos esto, el Espíritu Santo une a los cristianos en su amor y une a los cristianos con Dios y con los demás hermanos. O sea que no, por eso la Biblia nos enseña amados los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros. El mismo Espíritu Santo que está en la Trinidad perfecta, la unidad perfecta, que une a Dios Padre y Dios Hijo, haciéndolos uno, también el Espíritu Santo une a los cristianos, haciéndolo uno solo, una sola iglesia. Ok, una sola iglesia aquí en Memphis, no. Una sola iglesia universal. Los que son sellados. Por eso es que ustedes han visto muchas películas del arrebatamiento y todo, y de que unos se van, unos se quedan, y otros de por allá, del otro continente se van y todo, es porque son los que han sido sellados. Los que Dios ha salvado.
los que han aceptado la oferta o el regalo de Dios de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús y su evangelio. Ahora, casi ya termino. ¿Cómo es que ayuda el Espíritu Santo a ti y a mí como creyentes? ¿Y cómo son esas funciones? Sencillo o fácil, ¿no? Por eso es discipulado básico. El Espíritu Santo nos consuela y nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? Él nos enseña y nos consuela. Son muchos los problemas, hermano. Déjeme decirle, son demasiados. Que si usted y yo nos sentáramos a platicar, creo que 3 tazas de café no serían suficientes para platicar los problemas, ¿no? Y más a los que les gusta el café, nuestra hermana, o sea, no, tráigame la jarra completa o la yoga grande, ¿no? Porque para contar todos los problemas son demasiados, hermano, ¿o no? Nuestras dificultades, nuestras frustraciones, son muchos que enfrentamos en la vida, ¿o no, hermanos? Y me atrevo a decir, y con todo respeto lo digo, hay muchos que ni aún nuestra esposa lo sabe. No es porque andan ocultando algo, sino que tú dices, añadir más carga a otras cargas, pues no. Hay cosas que nosotros como personas sabemos que el Espíritu Santo, ahora sí como dice ese dicho, allá tú y Dios. Y sí es cierto, son las cosas que cargamos nosotros. Y por eso está el Espíritu Santo, nos fortalece. ¿O no? Yo no sé usted, pero hay tiempos, de tiempo en tiempo, hace un poco, no hace mucho atrás, yo hablaba con una persona y le decía a esta persona, ¿sabe qué? Hoy es uno de esos días. ¿Sabe lo que hablo, no? De esos días que tú dices, no entiendo nada. Son uno, o sea, de esos días. Y nada más esta persona me dijo, entiendo esos días. Él ya había pasado por algunas situaciones, ¿no? Y digo, estos son unos de esos días. Y dice, lo único que hay que hacer es orar y dejar que el Espíritu Santo haga. Si le creemos. El problema está cuando dudamos. Y no es que dudar sea malo porque nos pone a prueba, pero es verdaderamente saber que el Espíritu Santo nos fortalece en esos días que son esos días. ¿Me explico? No hablo de esos días con todo respeto como las mujeres tienen o los varones a veces tenemos, sino de esos días que tienes un asunto espiritual, emocional y todo se te junta, ¿no? Laboral, matrimonial, parental, o sea, todo se te junta. ¿Sí me puedo explicar? Lo que algunos han pasado por eso. Y dice uno, ¿qué hago? Es donde empiezan las preguntas. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y a veces no hay respuestas. Simplemente el Espíritu Santo nos fortalece. Yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Nunca te voy a dejar un montón. Se te viene un montón de textos. Es ahí donde lo que has aprendido viene a tu espíritu, a tu alma, mente y corazón. Por eso la Biblia nos enseña, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, porque de ahí el Espíritu Santo va a traer palabra para ti. No esperando que venga el profeta de allá de México o el profeta de allá de África. Lo tenemos ahí, hermano. Está a la mano. Él nos orienta para que logremos cada día perseverar y actuar conforme a la voluntad de Dios, ¿o no? También nos confirma. En ese momento de que tú dices, hoy es de estos días, nos confirma que dice, yo te he llamado y tú eres mi hijo. Nadie te arrebatará de mi mano. Si permanecemos fiel y constantes y perseverantes y creyendo sobre todo y teniendo esa fe en el Señor Todopoderoso, dándonos esa identidad firme y eterna, hermanos. La identidad de nuestro Señor. El Espíritu Santo trae convicción de pecado. Oh, ¿cómo no? Amén. A veces, hermano, a veces andamos ahí poniendo oído a una música y todo y nos trae convicción. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? O ciertas cosas, ¿no? En el caso mío, empecé con eso dejando el cigarrillo, ¿no? Me empezó a traer convicción, hasta que llegó un momento, no pasó mucho. Y ahí quedó. Pero después, con las palabras. Y más en un país donde estamos, es multicultural, donde tengo que tener cuidado cómo digo una cosa y a lo mejor ofendí a alguien con lo que dije. Y a veces lo podemos hacer, ¿no? Se puede llevar a cabo. Una persona puede tomar una palabra, ay, dijo esta palabra y todo, y tiene uno que, tampoco es que andar con un bozal, ¿no? Pero trae convicción de pecado y pone el deseo de ver una verdadera justicia en la palabra de Dios.
Hay muchas personas conscientes de las necesidades en este momento en las iglesias o normalmente injusticias que existen en el mundo, pero saben que algo falla. Al buscar genuinamente nosotros a Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a entender que Dios puede transformar nuestras vidas y las vidas de los demás. ¿Quién lo hizo, hermano? No, es que, y levantamos, no al pastor, es que el pastor, no, es que es un varón de... Hermano, no le demos el lugar a alguien que solo el Espíritu Santo merece. Claro que hay personas que han sido de bendición o no. Dios te ha levantado, Dios nos ha levantado a ti o a alguien ha llevado. A mí Dios ha puesto personas en mi camino que han sido de mucha bendición. Amén. A lo mejor en tu vida también. Aunque en el momento fue de bendición y todo, pero después se tornó como que, caray, pues qué onda, qué pasó y todo. Bueno, hay que poder entender esta parte, ¿no? En la cual podemos buscar genuinamente a Dios y las personas han sido tomadas por Dios para ayudarnos. Les ayuda a entender que Dios puede transformar sus vidas y su entorno. Con Él, ellos pueden llegar a ser parte de la solución. Cada uno, tú puedes ser parte de la solución por una persona, pero recuerda, la gloria no es para ti, es para Dios. Siempre. Guiar a los hijos de Dios en verdad. El diablo, todos sabemos que es padre de la mentira, ¿verdad? Entonces un hijo de Dios, pues ya no es conveniente que mienta, porque si no, ¿quién va a ser su padre? Para Jesús es la verdad, lo opuesto. El diablo es padre de toda mentira. Su mensaje de Jesús nos libera de todas las ataduras del pecado y de las mentiras del diablo por medio del Espíritu Santo. Andando en la verdad del Señor, nuestra vida, hermanos, adquiere sobre lo que Dios, adquiere un propósito más claro, Unidos a Él, construimos una vida cristiana mejor, una iglesia mejor. Amén. Santa, pura, sin mancha. Y que no, hermano, no pidamos perfección ni a los que nos visitan, ni aún a nosotros mismos, pero sí que vayamos madurando. Una madurez, porque la perfección, hermano, acuérdese que va a ser allá en el cielo. Es como hay un logo que pusieron, no sé qué casa de oración fue, ¿no? Que puso acerca de esto. Dice, el día que llegues a la iglesia, que llegues buscando la iglesia perfecta, dejó de ser perfecta porque llegaste tú. Y me incluyo, porque yo también soy iglesia. No somos perfectos, pero sí, a través de la obra del Espíritu Santo, nosotros tenemos que ir madurando, dando fruto de madurez. Fruto en cuanto a carácter, en cuanto a actitudes, y vamos ahí. Testifica sobre lo que Dios hace, el Espíritu Santo. ¿Cómo ayuda el Espíritu Santo a los creyentes? Es testificar sobre lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano. O hay alguien que aquí diga, vamos a poner, la vida miserable que yo llevaba antes, y yo veo ahorita, digo, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Y aún así sigue haciendo, pero siempre usted me va a escuchar decir, es mejor menguar para que Él siga creciendo. A través de nuestra vida o la vida de nuestra familia o todo. Son muchas las obras de Dios a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Muchas más de las que tú piensas que son en contra. Debemos hablar de ellas, hermano, pero a veces no sabemos cómo empezar. Pero por eso el Espíritu Santo nos va capacitando a través de clases, a través de oraciones, a través de congregarnos, a través de escuchar a otros hermanos, lo que el Espíritu Santo, Dios Padre, lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida y nos va capacitando para que llevemos su mensaje con valor donde quiera que estemos. Amén. Acuérdense que antes, esto lo estaba escuchando esta mañana en una predicación que estábamos escuchando mi esposa y yo, antes el que confesara a Cristo con su boca, hermano, era verdaderamente confesar, Jesucristo es mi Señor. Ustedes saben el contexto en Roma. El problema es que ahora todo el mundo confiesa, yo soy cristiano, ¿y qué pasa? Nada, absolutamente nada, antes al contrario. Es como que te aplauden, ¿no? Bravo, bravo, eres cristiano. Oh, bravo, bravo, qué bueno. Antes era firmar un contrato de muerte, porque ya no te ibas a arrodillar ante el César. Va conmigo, ¿no? Porque decir el Curios o el César, ahora decir que Jesús era el Señor, es decir, no, ¿cómo? ¿Cómo que Jesús es tu Señor? Y lo invocaban y lo confesaban de labios. Ahora no. Ahora es muy diferente nuestro contexto. El Espíritu Santo, déjeme decirle que nos va a capacitar para que llevemos ese mensaje donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. Te cierren la puerta, te boten el tratado, te escupan o te correten, bueno, que sea por causa del Evangelio, ¿no? Ahora, por último,
Con respecto a esta parte de cuáles son las funciones o cómo nos ayuda esta parte, Él nos ayuda con sus dones, ¿no? Hay dones que Dios da, nos capacita para contribuir a algo o a alguien, y esta es a la iglesia del Señor. Cualquier don que tú tengas, cualquier don. Porque muchos se enfatizan ahora, acuérdense que cuando Jesús estaba, dice, Señor, ¿en tu nombre qué? Profetizamos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre sanamos. Señor, en tu nombre multiplicamos tacos. Bueno, viva versión actualizada, ¿no? O sea, pues sí. Pero a lo que yo voy, hermanos, es que Dios se fija en el carácter. En el yo te conozco, no por tus obras. Te conozco porque sé quién eres. Conozco tu identidad. Y cuando vemos esto, a veces le damos más énfasis a esto, como yo le digo, hermano, con todo respeto, con todo amor y con toda enseñanza, que anhelemos hablar en lenguas, que anhelemos tener un don para poder ir a sanar a los enfermos y que a lo mejor los primeros 3 los mande rápido con el Señor. Asegúrate de administrarle salvación antes de que ores por sanidad y se te vaya. No, pero a lo que yo voy es que más que eso es para contribuir al crecimiento de la iglesia. Que el que quiera anhelar un don, está bien, pídale al Señor, hermano, eso es bueno, pidámoslo. Yo una vez le decía mucho tiempo atrás, digo, deberíamos de pedir, sí, pues, hablar lenguas, interpretar lenguas, sanidad y todo, pero ¿por qué no podemos ese don de discernimiento? Saber discernir, poder discernir lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando con nuestros hijos, lo que está pasando en las redes sociales, discernimiento. Y a lo mejor ese discernimiento nos hará discernir lo que está entrando a nuestra casa. Porque podemos ser y ver lo que pasa en todas las casas de todos, ¿no? Como el chavo andaba metido, el chavo del 8, andaba metido en todas las casas, la de Kiko, la de la Chilindrina, y se metía a otra y todo, pues, como todo. Pero, ¿quién se metía a la casa del chavo? Nunca me llegué a ver, ¿no? ¿O sí? ¿Hubo un capítulo por ahí perdido? O sea, a veces el que haya discernimiento para nosotros mismos es bueno. Y bueno, me metí en esto. Cada hijo de Dios, hermano, déjeme decirle esto, con respecto a esta parte, cada función, cada hijo de Dios, tocar un instrumento, cantar, y tú dices, yo tengo el don de cantar, pues prepárate, escucha unos cantos y afínate, ¿no? Cada hijo de Dios tiene por lo menos, cada hijo de Dios, un don. Amén. Uno. Y debe usarlo para bendecir a la iglesia, para que Cristo sea glorificado. Esos dones te dan un propósito, me dan un propósito. Con ellos logramos impactar a la sociedad, ciertamente, en la que vivimos, pero también contribuimos al crecimiento del pueblo de Dios. Dejamos que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos vivir dentro de ese propósito divino de Dios. Amén. O sea que ya cuando, poner, usted está aquí y está a lo mejor y usted está con nosotros 5 años, 4 años, 10 años y todo, y de repente el Señor lo lleva a otro lugar. ¿Qué aprendió? Lo que aprendió tiene que ponerlo en práctica en nuestro lugar. Yo como le decía al Señor, si yo salgo de un lugar, no es para estar igual o menor, sino es para seguir creciendo. ¿Me explico? Es para seguir creciendo. Claro que yo tengo algo muy particular en mi parte. Yo recibí yo sé que fue de parte de Dios. Yo de música no sabía mucho, hermano, la mera verdad. Yo le digo a todos los pastores, los hermanos que hablo con ellos, ¿sabes tocar? Le digo, sé acompañar. No sé tocar, sé acompañar. Es muy diferente. Tú me pones las baterías, yo te acompaño, ¿no? Pero yo no sé de ciertos tiempos o acá y todo, no, sé acompañar. Pero eso, lo que Dios me dio hasta ahí, yo llegué hasta este punto de entender esto de que fue por la gracia de Dios. Que yo no sabía nada. Pero ¿sabe qué sí hubo? Que yo reconozco y hubo, y todo esto mi Dios Padre lo sabe, y el Espíritu Santo lo sabe, tuvo un sacrificio. Mi suegro, mi esposa saben de que yo le decía a mi suegro saliendo a trabajar, préstame las llaves de la iglesia, esto pasó en Durango, y me iba yo solo con mi antes había unos estéreos que le ponía el disco. Gracias, hermano, grabadora. Ay, mire, se me está olvidando. Nada, es que ahora puro YouTube, ¿no? Ya, Spotify y todo eso, ¿no? Me iba solo. Créame que se puede perfeccionar un don. Se puede perfeccionar un talento. Pero todo eso si cuesta sacrificio todo, hermano.
alguien quiere dar clases y todo, alguien quiere, a los niños cuesta un sacrificio, cuesta prepararse, cuesta ahí. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hagamos lo queremos hacer para la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos fortalece, nos anima, no desfallezcas, adelante, sigue perfeccionando esa parte en cada uno de nosotros. Y toda la gloria es para esa persona. El Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, la Trinidad en la cual nosotros creemos. Amén. Y déjeme decirle algo, hermano. Dios, y no me lo tome tampoco mal, Dios no paga mal. Dios es muy buen jefe. Entiéndamelo en lo espiritual. Él nunca nos deja con las manos vacías. Él siempre sabe retribuir cuando obramos para su obra. Válgame la redundancia. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere añadir algo? ¿Puedo dejar un minuto, 2 minutos? ¿Alguien que quiera añadir? ¿Cómo ha obrado el Espíritu Santo en tu vida? ¿Has visto un cambio en tu vida? ¿Sí lo han visto, hermanos? Pueden dar fe y legalidad de que no, Dios, no, espérese. Hasta hoy he visto que me ha redarguido de muchas cosas. Es más, cuando iba a decir algo me he mordido la lengua, ¿no? Nos ha pasado a todos, ¿no? A veces queremos echar pleito por cualquier cosa y el Espíritu Santo nos jala, hermano. Mire, algo que me pasó el día de ayer. Estaba hablando con una persona y me dice, oye, mira, esto, se puede hacer esto, un consejo así, todo. Y le dije, hey, está bien, no hay problema. Era algo concerniente a lo de la iglesia. Y luego le vuelvo a marcar y le digo, espérate, ¿sabes qué? Me quedé inquieto yo. Y le dije, no, espérate, aguanta. Vuelvo a marcar y digo, ¿sabes qué? Espérame. Porque a veces respondemos rápido, ¿no? Y digo, tengo que consultarlo. Y algo me jaló y me dijo, espérate, aguanta. Hay que tratarlo de esta manera. Y nos cuesta, hermano, pero son cosas sencillas. Son cosas que dice uno, pues está bien, no hay problema, ¿no? Pues qué. Pero tiene uno que decir, espérame, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué? Porque hay que edificar. Hay que poner buena edificación, pero también tener compasión y tener empatía y compasión con personas que necesitan ver en nosotros a Cristo reflejado. Amén. Entonces, ¿hay alguien de aquí que quiera comentar algo? ¿No? ¿Todos bien? ¿Oramos para ser despedidos? Amén. ¿Qué le parece si inclina su rostro y le damos gracias a Dios por la presencia de su Espíritu Santo en este lugar? Decimos gracias, Señor. Gracias, amantísimo Dios, por ese consolador que tu Hijo nos mandó para estar con nosotros, y no solamente estar, sino morar en nosotros. Es el que nos redarguye de pecado, es el que nos guía a toda verdad, es el que nos exhorta, nos anima, nos trae una palabra fresca, Señor, cada día, nos escucha, nos oye, Señor, y siempre tiene un momento adecuado para cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, cada día no contristarlo, Señor, porque es algo que también, Señor, te entristece a ti, Padre. Pero esta persona del Espíritu Santo, Señor, permítenos, Señor, a seguir, Señor, caminando cada día a través de la ayuda, la fortaleza, el consejero, Señor, el consejo que tiene y esa fuerza que nos trae, esa palabra, Señor, que viene de ti, conforme Él lo escucha, conforme Él lo ve, Señor, nos quiere moldear a tu imagen y semejanza. Gracias por tu palabra. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que está en este lugar, que son guiados por el Espíritu Santo. Que es más, están aquí, Señor, no porque simplemente no había nada que hacer, sino es el Espíritu Santo que pone en nosotros el querer como el hacer, Señor. Está en nosotros, está ahí, Señor. Solamente que a veces, Señor, el cansancio, la rutina, la monotonía, Señor, que tenemos en nuestro círculo, Señor, alrededor de nosotros, a veces nos convence, ignoramos la voz de tu Espíritu Santo. Que en los negocios de nuestro Padre no es conveniente estar, Señor, cada día. Te pido, Señor, que los bendigas, los guardes, que la guía de tu Espíritu Santo sea con ellos, Señor. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en esta noche. Y tu pueblo dice: amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias.